Parte 4 de el capítulo 4, precisamente nosotros los agnósticos. Tuvimos que preguntarnos por qué no aplicábamos a nuestros problemas humanos esa aptitud para cambiar nuestro punto de vista. Teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales, no podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de la miseria y de la desesperación. No encontrábamos un medio de vida. Teníamos la sensación de ser inútiles. Estábamos llenos de temores. Éramos infelices. Parecía que no podíamos servirle para nada a los demás. ¿No era más importante la solución básica de estos tormentos que la posibilidad de ver la noticia de un viaje en la luna? Desde luego que lo era. Cuando vimos a otros resolver sus problemas mediante una confianza sencilla en el espíritu del universo, tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios. Nuestras ideas no servían, pero la idea de Él sí. La casi infantil fe de los hermanos Wright en que podían construir un aparato que volara fue el principal móvil de su realización. Sin eso, nada hubiera pasado. Los que éramos agnósticos y ateos nos estuvimos aferrando a la idea de que la autosuficiencia resolvería nuestros problemas. Cuando otros nos demostraron que la suficiencia de Dios trabajaba en ellos, empezamos a sentirnos como aquellos que insistieron en que los hermanos Wright nunca volarían. Cuando otros nos demostraron que la suficiencia de Dios trabajaba en ellos, empezamos a sentirnos como aquellos que insistieron que los hermanos Wright nunca volarían, porque sí llegaron a volar y bueno. La lógica es una gran cosa, nos gustaba, todavía nos gusta. No se nos dio por casualidad la facultad de razonar, de examinar la evidencia de nuestros sentidos y de llegar a conclusiones. Este es uno de los atributos magníficos del ser humano. Los que nos inclinamos al agnosticismo no nos sentiríamos satisfechos con una proporción que no se preste a abordarla o interpretarla. Los que nos inclinamos al agnosticismo no nos sentiríamos satisfechos con una proposición que no se preste a abordarla o a interpretarla, a debatirla, a estudiarla, a analizarla, supongo, ¿sí? Bien, de ahí que nos esforcemos tanto por explicar por qué creemos que nuestra fe actual es razonable, por qué pensamos que es más saludable creer que no creer, por qué decimos que nuestra antigua manera de pensar era débil y exageradamente sentimental, cuando llenos de duda levantábamos las manos diciendo no sabemos. Cuando nos volvimos alcohólicos aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto y que no podíamos posponer o evadir, tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Dios lo es todo o de otra manera no es nada. Dios es o no es. ¿Qué íbamos a escoger? Esto es para nosotros que tenemos un problema de sustancias, de alcohol, de adicción, de alcoholismo y que necesitamos y queremos ayuda y que estamos dispuestos a hacerlo. Esto es simplemente la lectura, no es mi punto de vista. Bueno, aunque estoy compartiendo mis puntos de vista. En fin, cuando nos volvimos alcohólicos, aplastados por una crisis que nosotros mismos habíamos impuesto y que no podíamos posponer o evadir, tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Dios lo es todo o de otra manera no es nada. Dios es o no es. ¿Qué íbamos a escoger? Llegados a este punto nos encontramos cara a cara con la cuestión de la fe. No pudimos evadir el asunto. Algunos de nosotros ya habíamos andado un buen trecho sobre el puente de la razón con rumbo a la deseada ribera de la fe. El delineamiento y la promesa de la nueva tierra habían dado brillo a nuestros ojos fatigados y nuevo valor a nuestros prostrados espíritus. Manos amistosas se habían tenido para darnos la bienvenida. Estábamos agradecidos de que la razón nos hubiera llevado tan lejos, pero de cualquier manera no podíamos bajar a tierra. Quizás en la última milla estábamos apoyándonos demasiado en la razón. No queríamos perder nuestro apoyo. Eso era natural, pero permítasenos pensarlo con un poco más de detenimiento. No fuimos conducidos sin saberlo
hasta donde estábamos por determinada clase de fe? ¿Por qué no? Porque no creíamos en nuestro propio razonamiento, no teníamos confianza en nuestra propia capacidad para pensar. ¿Qué era eso sino cierta clase de fe? Sí habíamos tenido fe, una fe abyecta en el Dios de la razón, o sea, con falta de Dios de la razón. Por lo tanto, bueno, no estoy seguro de eso. Nomás lo voy a leer. ¿Qué era eso sino cierta clase de fe? Sí habíamos tenido fe, una fe abyecta en el Dios de la razón, concentrada en el Dios de la razón. Por lo tanto, descubrimos en una forma u otra que la fe había tenido que ver con todo el tiempo. También descubrimos que habíamos sido adoradores. La emoción que esto nos producía. No habíamos adorado indistintamente a una persona, objetos, dinero y a nosotros mismos. Y por otra parte, y con mejor razón, no habíamos contemplado con adoración la puesta del sol, el mar o una flor. ¿Quién de entre nosotros? Se me hace que este vato había estado... No, está chido. ¿Quién de nosotros no había amado alguna persona o alguna cosa? ¿Cuánto tenían que ver con la razón pura esos sentimientos? Ese amor, esa adoración, poco o nada como pudimos ver por fin. ¿No eran estas cosas los hilos que formaban el tejido de nuestras vidas? ¿No determinaban estos sentimientos después de todo el curso de nuestra existencia? Era imposible decir que no teníamos capacidad para la fe, para el amor y la adoración. En una u otra forma habíamos estado viviendo por la fe y casi por nada más. Imagínate la vida sin la fe. Si no hubiera nada más que razón pura, no sería vida. Pero creíamos en la vida. Claro que creíamos en ella. No podíamos comprobarla, igual que se puede comprobar que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Pero sin embargo, ahí estaba. Podíamos decir todavía que todo no era más que una masa de electrones creada de la nada, sin ningún significado, girando hacia un destino que es la nada. Desde luego que no podíamos. Los mismos electrones parecían demostrar mayor inteligencia, cuando menos eso nos aseguraba la química. De ahí que nos dimos cuenta de que la razón no lo es todo, tampoco es la razón en forma que la mayoría de nosotros la usamos, algo de lo que se puede depender por completo, aunque venga de las mentes más privilegiadas. ¿Y qué de los que probaron que el hombre jamás volaría? Sin embargo, habíamos estado viviendo otra clase de vuelo, una liberación espiritual de este mundo.